Bienvenidos amigos y amigas, esto es Solidaria TV, también estamos en directo con Radio Solidaria y cómo no, también abrimos nuestras puertas, nuestros corazones a todos los seguidores de las redes sociales. Les habla José Luis Sanz. Una vez más estamos aquí de corazón a corazón. El único propósito es muy sencillo, muy simple y muy directo también. Hablar del corazón de cada uno de nosotros al corazón de ustedes. Estamos en medio de un mundo que enfrenta muchos tipos de problemas, de situaciones difíciles. Hay personas que no saben por dónde salir y encuentran a veces el camino equivocado y toman decisiones fatales. Queremos simplemente aportar un granito de arena para que usted pueda encontrar la esperanza, la luz y la vida que está buscando, que necesita. Que no está en la religión ni en las filosofías, y mucho menos en la economía, en el consumismo o en el materialismo. Está en una cruz, que hace 2000 años se levantó, con un hombre que moría por los pecados del mundo, que resucitó al tercer día, Jesús, el Hijo de Dios, el Salvador, el que tiene poder para bendecir y cambiar su vida. Y queremos hoy, de corazón a corazón, tenemos un invitado que es Piero Díaz Rosell, y vamos a tocar una temática que seguramente se van a ver reflejado en muchos de ustedes. ¿Qué pasa cuando una persona nace en un hogar de disfunción familiar? ¿Qué ocurre cuando hay contratiempos en la vida? ¿Cómo se puede salir de eso? ¿Cómo se puede sanar las heridas que se van acumulando? En definitiva, ¿cómo se puede encontrar un camino en la vida en medio de esos problemas, de ese entorno? Bueno, pues esta es la situación que tenía nuestro amigo, nuestro hermano Piero Díaz Rosell. Bienvenido. ¿Qué tal, José Luis? Muy buen día. Así que nada, es un lujo hoy estar aquí en tu programa. No, es un placer estar juntos y es el programa de todos. Y yo hablaba de esto, de que de lo poco que conozco tu vida, hay dos cosas que están como diferenciadas. Un tema es nacer en un hogar disfuncional y otros son los contratiempos en la vida, en los momentos quizás más conflictivos, significativos o delicados, que son la juventud, la adolescencia. Bueno, Piero Díaz Rosell, ¿de dónde es natural, Piero? Te puedo tutear, ¿no? Por supuesto que sí. Naturalmente, ya por mi habla se nota peruano. Made in Perú. Sí. ¿Y en qué lugar de Perú naciste? Nací en un puerto pesquero. Dicen que es el primer puerto del mundo, por eso que hacemos bien el ceviche. Así que nací en Chimbote, en la ciudad de Chimbote, y donde me crié después casi toda mi vida en Lima, ¿no? En la capital. ¿Cómo fue tu infancia? ¿Qué familia te encontraste cuando empezaste a desarrollarte como niño? En realidad me crié, o sea, desde que nací me crié con mi abuela, que para mí es mi madre, ¿no? Que estuve desde los 3 días de nacido, mi madre, porque le hicieron cesárea, al final no me pudo tener y bueno, me crié con la abuela, desde los 3 días de nacido. Los 3 días de nacer. ¿Y tú, entonces, conociste a tu padre? A mi padre, sí. A mi padre prácticamente lo he conocido no, pero sí, o sea, serán las veces contadas, ¿no? Las veces que he compartido con él, ya grande, con 16, 17 años prácticamente, tuve una especie de amistad con él, ¿no? Sí. Bueno, cuando un niño a los 3 días es dejado con la abuela, pues quizás no discierne mucho, pero según tú vas cumpliendo años, empiezas a tener contacto con otros niños, con el colegio. Ahí es cuando yo me imagino que tiene que haber un montón de escalones, como de piedras, como una escalada que casi no se puede salvar. ¿Qué nos puedes contar? Porque ahora seguramente puede que haya niños que estén en esta situación. En realidad, la etapa de la niñez fue, creo que la etapa más traumática y más dura en la cual me tocó vivir. Desde que estaba con 5 años en escuela, veía que todos los días los niños se lo llevaban sus padres, el papá, la mamá, cuando celebraban fiestas, el Día de la Padre, el Día de la Madre. Y me tocó vivir esa etapa de muchas veces sentir la lástima, la compasión de los profesores, ¿dónde está tu papá? ¿Dónde está tu mamá?
Y nada, fue muy duro en realidad, muy duro. Siempre estuve en ese aspecto un poco desprotegido, ¿no? ¿Y alguna vez le preguntaste a tu abuela dónde están mis padres? Sí, o sea, en realidad yo quería estar siempre con la abuela, porque para mí era mi madre, pero siempre me hacía la pregunta de mi papá, de mi mamá, porque en realidad en su momento yo me imagino, ¿no? Ellos no tenían un orden como pareja, y entonces había mucha escasez económica por el tema de mi padre también, que llevó una vida un poco desordenada. Entonces yo no estaba seguro en ese lugar, en ese hogar. Solo estaba mi hermano en los primeros años con ellos, y a mí en su momento no me podían tener, hasta que en su momento para mí ya mi abuela era todo. En su momento lo intentaron mi madre recuperarme, pero no podía hallarme, y hasta que tenían que devolverme con la abuela, que para mí en ese tiempo era mi madre, ¿no? ¿Por qué no podías estar con tu madre? Una de que no la reconocía en su momento como madre. Claro. Dicen que de pequeño me ponía a llorar y mi mamá, dice que yo gritaba por la abuela. Y dice que montaba el escándalo, el show. Era como que no me hallaba en ese hogar. Y tenían que devolverme justamente a mi madre, ¿no? En este caso que era mi abuela. Desde que naciste, la figura materna era tu abuela. Exacto, o sea, yo ya te digo, a veces cuento como broma, yo nunca tomé ni leche materna, o sea, nunca estuve prácticamente en todo, desde que nací, con mi madre. Entonces, para mí, mi madre era mi abuela, era mi todo. ¿En algún momento pensaste que esa situación a lo mejor tú tenías algo de culpa? En realidad... ¿O pensaste que era la culpa de los mayores? ¿O no entendías? En realidad son muchas cosas que no comprendía. Es más, me duró casi hasta cierta etapa de mi vida en el cual no entender el porqué de ciertas cosas, de ciertos dolores, de la escasez justamente de padre, de amor, se podría decir así. No entendía. Es más, muchas veces me recriminaba por qué me tocó padecer eso. Y me frustraba y lloraba siendo tan niño. ¿Y eso en alguna manera alteraba tu carácter, tu forma de ser? A veces que estamos enfrentando una infancia, una adolescencia un poco violenta, y están descubriendo que muchas raíces vienen de esa amargura, de esa frustración de familias disfuncionales. Sí. ¿En tu carácter cómo afectó eso? Inclusive afectó muchísimo, porque aparte de eso, luego en un determinado momento yo me crié también con mi abuelo, y mi abuelo en ese aspecto me quería mucho y todo, pero también al no ser una familia que tenían temor de Dios, se podría decir así, era una persona muy violenta. Hacía muchas cosas en casa, mucha violencia, consumía a veces alcohol, y me crié en un ambiente, se podría decir, muy violento. Tanto así que de niño yo era una persona muy impulsiva hasta cierta etapa de mi vida. O sea, al escuchar gritos, al escuchar esto, escuchar tal, o sea, me enfurecía, me ponía, y muchas veces era una persona muy impulsiva, muy agresiva en la escuela. Tenía justamente problemas con los profesores, con los compañeros, a consecuencia de ser muy temperamental y muy violento. ¿Te adaptabas bien? Entonces te costaba adaptarte al medio, a la sociedad que te rodeaba. En realidad, al principio no. Es como que naturalmente era muy amigable, muy amigable en ese aspecto, pero cuando relacionaba gritos, relacionaba malos tratos, es como que salía algo de mi interior en el cual cambiaba de persona o de identidad, y era otro. Y la gente igual, desde niño, igual tenía unas reacciones momentáneas que decían, oye, ¿qué le pasó al chaval? Sí. Y bueno, Piero ya es adolescente. ¿Sigues viviendo con tu abuela, con tu abuelo, o prefieres irte de casa? No. En realidad, con mi abuela viví... Es que ha sido muy complicado eso, en realidad, porque con mi abuela me tuvo hasta los 6 años. Luego viví en Lima con mi madre. Me recuperó. Mi madre al final pues ya tenía otra pareja, se casó con mi padre político. Al final vivía con ella, pero no toleramos ni siquiera medio año, porque mi hermano, tengo un hermano mayor, 4 años más que yo. ¿Del mismo padre o del mismo padre? Sí, de padre y madre, sí. ¿Y dónde se crió tu hermano si tú estabas con tu abuela? Sí, a veces estaba conmigo,
pero por años igual en la casa de un familiar. Como te digo, nunca, o sea, estuve con los 7 años con la abuela, pero hasta los 7 vivía con la madre, me devolvieron con la abuela, al ver que mi hermano era muy rebelde con mi padrastro y no podían tenernos. Y después tenían, al final los tíos, pues yo siendo niño, criticaban. Cada vez que visitaba un tío, los mismos tíos, oye, pero tú, ¿qué haces viviendo con tu abuela? Mi madre ya está mayor. Y me recriminaban como si yo tuviera la culpa. La culpa. Deja a mi madre en paz, ya está mayor, déjala descansar, vete con tu madre. Y yo lloraba y decía, yo no es culpa que tengo yo de estar con mi abuela. Tú estabas en medio de una refriega. En medio de una refriega, o sea, terrible. Hasta que me tenía que ir a vivir en la casa de un tío. Mi madre pasaba la pensión, yo vivía en la casa de un tío, como si fuera un alquiler así, donde a veces no era lo mismo. Igual mi tío, es que no puede ser mi lo tío mismo. tenía sus hijos y siempre de una otra manera va a haber diferencias, ¿sabes? Va a haber diferencias y la pasaba a veces un poco mal. Y luego en la casa de otra tía, luego en la casa de tal, y iba de casa en casa. No tenía una estabilidad, se podría decir así. Eso yo creo que te desestabiliza emocionalmente. Completamente. Y también a nivel social, porque ¿dónde puedes hacer los amigos? ¿Dónde puedes encontrar seguridad? Exacto. En alguna manera, quizás te afectó la falta de seguridad. Mucho, muchísimo. Me sentía desprotegido completamente. Es más, muchas veces a esa temprana edad, teniendo 8 o 9 años, quise quitarme la vida un par de veces. ¿Con 7, 8 años? Sí, porque me tocó vivir también, como te digo, mucha violencia, a veces estar con mi hermano y no tener a un papá y una mamá que te cuiden, se podría decir así, habían conflictos, a veces quería estar con mi hermano, buscar afecto con mi hermano también siendo tan jovencito me golpeaba porque no quería que yo ande con él y me decía, ¿dónde voy a ir? O sea, el único que tengo como familia, inconscientemente me golpea y hay un momento que dije, la vida no tiene sentido. Tuve un cuchillo de ese tamaño, me metí bajo la cama y dije, me voy a quitar la vida, ya está. Fue uno de los intentos que tuve y luego, estando también una vez con mi madre presente, mi madre aún recuerda eso, me paré del 7º piso donde ella vivía y me paré en la ventana. Ella estaba discutiendo con mi padrastro y hay un momento dije, no, ya, un solo dolor. Me paré en la ventana y cuando intento ya tirarme, veo, me da un poco de temor. Dije, no, pero ya es que un solo dolor. Y cuando me intento lanzar, justo Dios permite un fuerte viento en el cual me tira para atrás. Cuando me lanzo, me tira para atrás el viento. O sea, ¿te llegaste a lanzar? Sí. Me llegué a... Pongo y cuando me intento lanzar, el viento me tira para atrás, donde estaba el sofá. Y mi madre entra en nervios y comienza a llorar y a decir, ¿qué haces? Mi hijo se quería suicidar. Y discutiendo peor con mi padrastro. Y era un caos. O sea, yo dije, no quiero existir. O sea, le recriminaba a Dios. ¿Por qué me tocó vivir todo lo que me tocó vivir? Sabes, mientras hablabas ahora me acuerdo de una canción de hace años que triunfó en España, de un grupo español de Zaragoza, el grupo Amaral. Y ella canta una canción que dice, quiero encontrar mi sitio, quiero encontrar mi lugar. Fue una canción muy famosa. Me da la impresión de que tú estabas en una búsqueda de tu sitio, te hacían culpable de lo que tú no sabías ni de qué eras, Exacto. siendo la víctima, no encontrando dónde ir. Bueno, y al final entras en la adolescencia. ¿Cómo puede un joven entrar en la adolescencia con toda esa mochila de carga emocional, de amargura, de soledad, de tristeza, de quién me escucha, quién me ayuda, Terrible. quién tiene un brazo para echarme y yo poder sostenerme? ¿Cómo entras en la adolescencia? En la adolescencia me tocó vivir muy duro también, porque ya venía arrastrando esas inseguridades. Me sentía una persona muy insegura. Mi madre me lo dejó claro en su momento. Bueno, como que no le echo la culpa, pero porque no sabía, ¿no? Escasez de luz y no podía ella pues tampoco ser, se podría decir así, ¿no? Una buena madre, ¿no? Desde cierta etapa, cuando vuelvo a vivir con ella en la adolescencia, con 14 años, con 12, 13, 14 años, hasta los 14 vuelvo a vivir con ella. Claro, ella en su momento, por equivocación, yo venía de diferentes familias viviendo. Un momento que me decía, pues, oye, no sirves para nada, que esto, no, tal.
tú no eres tan listo como pensaba. ¿Eso y te tal. decía tu madre? Y claro, se llenaba de ira porque igual no, en su momento no era bueno en escuela, o sea, porque era un poco rebelde en su momento, y entonces viví en su momento una etapa muy dura en el cual no tuve ese apoyo, ¿no? Hasta que mi madre se viene a España a vivir, me deja con la hermana de mi madre. ¿Otra vez te dejan? Otra vez, exacto, porque mi hermano tuvo problemas, también era rebelde, entonces ella tuvo que viajar para cambiarnos el modo de vida, porque tampoco era feliz con el padrastro donde teníamos, porque era una persona alcohólica y todo era problemas también en casa. Yo siempre tenía que estar huyendo, discutían ellos porque todos los días era problemas. Mira, vete a la casa de tal tía, vete a la casa tal, huía a la casa de una amiga, me quedaba el fin de semana. Tanto así, tan duro fue que en un día de mi cumpleaños, recuerdo hasta ahora, cumplía 14 años, y fui huyendo de la casa para despejar un poco, y al final en este familiar, era una amiga de mi madre, un familiar, va y dice por la noche: hey, yo no sabía que era tu cumpleaños, ¿por qué no nos dijiste nada para prepararte algo, no? Y me eché a llorar, o sea, como ¿qué te voy a contar? Qué vergüenza, ¿no? Y cosas así, me tocó vivir cosas así, cumpleaños pues muy duros, muy frustrantes, fechas especiales donde pues podría estar con mi madre también, muy duras, y me tocó vivir una adolescencia de caos. Y es más, mi hermano era muy rebelde, como te digo, y no era una ayuda, ¿no? No vi un ejemplo, se podría decir, de familia, no sabía lo que era una familia. Entonces eso me llevó más adelante a buscar el amor, se podría decir, buscar la estabilidad en la calle. En la calle. ¿Tú llegaste a tener amigos? Sí, era muy amiguero, ¿Sí? Y sobre todo por el deporte, porque me gustaba mucho el fútbol. ¿Te gustaba el deporte? Sí, era todo tipo de deportes, estaba metido en lo que es selección de fútbol, selección de básquet, selección de atletismo, entonces era muy amiguero, pero lo único que es eso, que había falta de amor en mi ser, en mi interior, y lo buscaba en la calle. Ya. ¿Y cómo cubrió el deporte tu parte interior? Porque dicen que el deporte ayuda, pero ¿hasta qué punto pudo ayudarte en todo ese bagaje que tenías de problemáticas? Me ayudó, yo siempre voy a decir que Dios permitió el deporte en mi vida para no terminar de perderme en lo que es drogas, en lo que es alcohol, se podría decir así. Me mantuvo al margen, porque sí fui una persona muy competitiva. Siempre quería ganarlo todo, entonces como que me abstenía de no consumir drogas y cosas así, pero buscaba llenar a través del éxito, justamente, de decir: mira, como me dijeron que no valía para nada, que no sirve para nada, yo voy a demostrar que sí puedo. Demostrarlo. Y entonces quería ser el mejor, pero ¿qué pasa? Que de una otra manera buscaba llenar esos vacíos con el deporte, pero también me frustraba porque al final no terminaba nunca siendo una persona constante. Siempre llegaba, era como que a un nivel, y luego por mi inestabilidad, pues también me metí en líos en la calle y tal, y no podía pues concretar nada, se podría decir, ¿no? Al final salía siempre el niño con la maleta a cuestas, de casa en casa, sin un lugar fijo. Exacto. Mirando a todos y no encontrar nada. Bueno, ¿y cómo progresaste en el deporte? Porque creo que eres un buen futbolista. Bueno, juegas muy bien. Es una larga historia. Justo hoy por la mañana lo hablaba con Marcos, que es mi amigo, en el cual yo vivo, y lo hablaba, ¿no? Justo desde pequeño nunca eran los que me hacían la barra desde pequeño, porque siempre destaqué en lo que es los deportes, en el fútbol sobre todo. Nunca fueron a verme mis familiares, me iban a ver y me hacían barra la familia de los niños del colegio donde estuve, me tocó estar. Tú puedes, oye, te has ido a probar. Y iba a jugar la Copa Libertadores Sub-20 con Universitario de Deportes, un equipo conocido en mi país, pero también mi mala cabeza siempre había que nunca concretaba nada. Era como que cuando ya estaba a puertas de firmar un contrato, es más, llegué a entrar a un equipo profesional en mi país, Sport Boys del Callao, siempre eran obstáculos. Me regresaba ahí el viejo hombre, los temores, las cosas, que no concretaba. Igual me iba de fiesta, tenía que jugar un partido de fútbol, igual me iba de fiesta y me iba de amanecida, y al final nunca me aparecía. ¿Y dónde está? No, perdóname, discúlpame, que mañana sí voy. Y al día siguiente igual.
me iba de fiesta con mi hermano para aquí, para allá, y en ese aspecto no podía yo concretar nada, era muy inestable. Claro, porque llevabas dentro la inestabilidad. Total. Llevabas dentro una rotura. Eso es. Bueno, y vas triunfando en el fútbol y todo va bien. Todo va bien hasta que... O a medias, porque siempre había un punto Sí, y cuando sí. querías alcanzar, Sí. como un castillo de naipes, se caía Se me el caía. castillo. Exacto. Al final es eso. Nunca terminé. Me arrastraba ese viejo hombre, o sea, ese niño que al final siempre se sintió que no valía para nada, porque siempre me lo dejaron claro, se podría decir así, los familiares donde estaba, como que sentí eso y que volvía ya a ese Piero adolescente, que nunca iba a lograr nada, que nunca se iba a concretar nada, hasta que nunca comencé pues a aferrarme a llenar luego ya en eso, en el mundo, las fiestas, comencé a encontrarle gusto, comencé a vivir mucho liberalismo, es más, me tocó vivir desde los 17 para 18 años hasta los 20, casi para 21, vivir en España, viví en Barcelona y conocí el liberalismo en su máxima expresión. Era un futbolista a medias y entonces a su máxima expresión, que hay un momento que le di más prioridad al tema de novias, que novia aquí, novia allá, y no sin un orden. Y como no tenía un guía en el cual me diga un padre o una madre, oye, haz esto, hazlo bien, mira, yo te voy a apoyar, nunca tuve un guía, entonces yo hacía lo que me salía. Lo que querías. Exacto. Sin pensar en el futuro. Y nunca concreté nada, hasta que, bueno, dije, nada voy a hacer, al menos me meto a estudiar, a ser alguien, aparentemente en la vida, un proyecto que como todos, ¿no? A ver si encuentro la felicidad, como dices tú, encuentro mi rumbo, ¿no? Estudié la carrera de Derecho y tampoco, bueno, lo estuve haciendo bien, pero también a medias y, bueno, tampoco concreté nada. Me quedé a los 3 años y medio de carrera, hice. Nada más. Sí. ¿Y cuál fue el motivo de romper esa trayectoria? En realidad fue un motivo muy importante, porque en realidad justamente lo dejo porque hallé mi camino. Por hallar tu camino. Por hallar mi camino fue, sí. Pero yo creo que tuviste también un accidente en algún momento de tu vida. Exacto, justamente de eso se trata, porque ya... A ver, háblanos a la Sobre ese audiencia y accidente. háblame a mí del accidente. Ya, salía ¿Fue en España o fue allá en tu país? No, fue en Lima. En Lima. Justo yo jugaba para la selección, era el goleador de la Universidad, César Vallejo, en Perú, en Lima. Justo veníamos de salir campeones nacionales en Perú, subcampeones nacionales. Y estábamos jugando, me voy a entrenar, iba con mi moto, tenía una moto, y yéndome al entrenamiento, porque yo tenía beca cero por la universidad, por ser deportista calificado. Entonces se iba a entrenar y viene un vehículo, una camioneta y me embiste, salgo volando e impacto contra un poste de luz de concreto. Tengo fisura en el pulmón y la columna fracturada. En el hospital hice fractura, me llevan a una clínica por el seguro, fractura. Hay cosas que yo no entendía porque yo decía, pero ¿por qué? O sea, antes viví una vida súper indisciplinada, pero ahora lo llevo a medias, no tanto, y me pasa esto. Y encima me dicen que voy a quedarme tal vez paralítico, de acuerdo a la operación. Por la ruptura. Por la fractura en la columna. Y eso cambió. Yo creo que Dios permitió eso para que haya un cambio en mi vida, pero radical, completamente. O sea, fue un milagro lo que viví en ese momento. Pero también me imagino que para un deportista de élite, como estabas tú ya en un nivel alto Sí. y que estabas becado, de repente verte en una cama y con muchas posibilidades de hasta hayas llegado una vez más, Sí. vuelves a vivir la misma película, pero ahora con una tragedia mayor. No es una cosa de estudios o emocional, sino también física. ¿Cómo confrontas eso? Un dolor más. Fue una de las etapas, yo creo que más espeluznantes que he podido vivir. Viví la muerte, pero era la muerte. O sea, ¿cómo te explico? Estaba padeciendo, yo estando... Es que a veces cuando te cuentan de las películas, cuando te dicen, oye, estuve en el cielo, tal... Mira, escúchame, no te mentiría si me pasó eso. Pero sí, lo que me pasó cuando yo estuve postrado, cuando pasó el accidente, yo perdí el conocimiento completamente. Y yo sabía... ¿cómo te explico? Mi inconsciente
era consciente. Yo no tenía, había mucha gente a mi alrededor, pero yo no era consciente del ruido de la gente, el bullicio. Pero sí estaba consciente de que yo no sabía dónde me iba a ir. Yo sabía que me estaba muriendo, estaba agonizando en la carretera, en plena carretera. Y hay un momento que yo siento de que ya voy a morirme. Y hay un momento que yo no aceptaba eso, porque sé de dónde me voy a ir. No aceptaba la muerte. No aceptaba la muerte porque sabía que, mira, para serte franco, un par de meses antes había sido partícipe de un aborto. Sí. De un aborto. En el aspecto de que tenía novia aquí, por allá, y hacía las cosas indebidas. Y sabía dónde me iba a ir. Porque siempre fui consciente de un cielo y un infierno. ¿Y te vino lo del aborto? Y me vino eso, entonces yo dije, no, es que me voy a ir al infierno directamente. Y ahí fue cuando mi alma comenzó a clamar, es decir, porque no podía ni siquiera hablar, porque estaba con la sangre, hasta que me pasa eso de que yo digo, Señor, dame una oportunidad, no me dejes morir. Ahí fue cuando despierto, la gente, el ruido, comienza, ayúdanos a este chico, me suben a la ambulancia, la primera persona que me coge la mano era un cristiano que me dice, tranquilo, que Dios está contigo, no te va a pasar nada, me lleva, y estando postrado en cama, ahí es donde tú me dices, dije, nuevamente no entiendo por qué, la frustración de decir, ¿por qué me toca padecer? ¿Por qué a mí? Ya he sufrido tanto desde tanto tiempo y ahora esto. Ahora cuando todo está bien, cuando estoy estudiando, cuando soy como deportista, estoy llegando a un nivel, me pasa esto y encima me dicen la noticia, tal vez no puedas caminar. Yo dije, es que no, esto no puede ser. O sea, había posibilidad de quedarte paralítico. Paralítico, sí. Un cubano famoso ahí que veía el equipo, un cubano médico, me dijo, ni te muevas, voy a ver tu placa. Tu médula aún está intacta, pero tu columna está fracturada y si tú te mueves ahí te quedas paralítico. Y la frustración de decir, nadie me va a hacer caso, voy a vivir con lástima. ¿Por qué yo? ¿Por qué no entendía? Es más, hay un momento, yo hago siempre y he contado esto, hay un punto de quiebre donde me pasó, donde me aferro a Dios o bien blasfemo. Porque decir, oye, ¿cuándo voy a ser feliz? Sí, tenías que tomar una decisión. No la entendía. Y ahí es donde esta frustración al final Dios permite para aferrarme a Él con todo y ver el milagro de Dios, porque en realidad un día antes de mi operación, al final Dios me ha sido un milagro de poder caminar y donde las placas completamente los médicos no entendían. Hice un pacto con Dios, justo fueron los hermanos de la Congregación Cuerpo de Cristo en Perú, que yo de vez en cuando me estaba congregando, ahí empezó, y fueron a orar por mí, oraban por mí, y justo una Biblia, yo nunca había leído la Biblia. Por primera vez en mi vida leo la Biblia, donde un hermano, un líder ahí de remar en ese tiempo, va y me dice, oye, lee la Biblia, a partir del Nuevo Testamento lo vas a entender y tal. ¿Todo esto en el hospital? Todo en el hospital, todo en la clínica. Viví mi película, más de 2 semanas ahí. Y ahí es donde sucede el impacto con Dios. Ahí es donde yo tengo, se podría decir, un encuentro completamente con Dios. Y donde veo la gloria de Dios a través de un milagro en mi vida. Fue increíble porque el médico en el hospital donde ya tenía la fractura y en la clínica confirman fractura. Entonces yo faltaba nada más que me operen. Los gastos ya estaban cubiertos, hablaron con el dueño de la universidad, que era el dueño del equipo de fútbol y tal, donde ya iban a cubrir mi operación. Y estando postrado en una cama, yo decido aferrarme a Dios. Y le hablé como muchas veces, creo yo que tenemos que hablar a Dios con la sinceridad y con el corazón. Le dije, tal vez no te conozco como debí conocerte. Tal vez no utilice las palabras, tal vez no sé hablar, pero simplemente una cosa yo te digo. Porque yo comencé a leer el Nuevo Testamento, donde el ciego veía, el cojo andaba, el sordo escuchaba. Y yo dije, esto no es Don Quijote. No creo que esto sea Don Quijote, una historia irreal. Yo creo que tú existes y tú eres real. Veo que aquí que el cojo andaba, si él anduvo, y tu palabra dice que, ahí decía, no, yo soy el alfa, el omega, el principio y el fin. Y dije, si lo hiciste en el pasado, eso fue mi conclusión. Yo no sabía nada, pero dije, si lo hizo en el pasado, ¿por qué no lo puede hacer en el presente y en el futuro? Él lo puede hacer conmigo. Y le hice una promesa, hice un pacto con Dios estando postrado en una cama. Si lo hiciste con ellos, hazlo conmigo. Y a todo el mundo yo le diré que tú eres real y que tú existes. Y sabes que si tengo que dejarlo todo, lo dejaré todo por ti. Y fue la manifestación plena de Dios. ¿Esa fue tu oración? Mi oración. A solas, en la cama de un hospital. En la cama de la clínica donde estaba. No solamente la espalda rota, sino el corazón roto, el alma rota y todo. El futuro roto. Eso es. Y en vez de tanta rotura,
oras a Dios. Y después de hacer la oración, ¿qué sientes? Siento una paz. Fue increíble, fue como una respuesta inmediata a mi alma, ¿sabes? O sea, a mi vacío, a todo. Una paz, sentí una seguridad en ese momento, que es más, mandé a llamar, porque yo tenía que hacer mis necesidades fisiológicas en la cama. Yo me rehusaba, tenía una mascarilla aquí que respiraba artificialmente, tenía el suero en el brazo y aún así cada día iban diferentes enfermeras y a una de esas le digo a la enfermera, amiga, ¿me puedes llevar al baño? Que quiero ir al baño. La chica en su desconocimiento no leyó la cartilla que yo tenía al pie de la cama donde no podía caminar. ¿Puedes? Sí puedo, le dije. Y la chica viene y cuando intento me dice, ¿puedes caminar? O entonces vamos. Yo varios días semanas que no me levantaba ni sentaba. Y al querer hacerlo, me vino un pensamiento de miedo, de temor, un mental como que me dice, no te la vengas a pegar de superfe, mejor espera que te operen y ya está, a lo seguro. Pero algo dentro de mí me impulsaba a decir, es que yo puedo ver el milagro de Dios. Y cuando intento hacerlo, claro, boto un coágulo de sangre y como que me impulsa más miedo, pero me acordé que minutos antes había leído acerca de la fe. Y es más, desconociendo de la Biblia, en un momento Dios me mostraba que la fe era un 100%, o si no, no creía, que no existía la fe al 97%. No podía yo decir sí o no. Y hay un momento que yo dije, bueno, voy a intentarlo, que voy a ver la gloria de Dios. Y si no, tal vez hable mal de Dios siempre, toda mi vida, pero yo lo voy a intentar y yo creo que Él puede hacerlo. Y cuando decido, puede, sí, la chica me coge el brazo y al ponerme de pie y al estar dando simplemente el primer paso y al ver que no me caía, simplemente comencé a llorar y a llorar y a llorar. Y la chica me dice, ¿estás bien? Sí, estoy bien. Y lloraba y tenía unas ganas, tuve que contenerme. Dentro de mí había una potencia, un fuego que tenía ganas de gritar en ese momento, Dios es real, Dios existe. Y me contenía para no ser el loco, ¿sabes? Estaba tan lleno, ahora entiendo el Espíritu Santo, ¿no? En ese momento yo no desconocía, estaba tan lleno de Dios. Llego al baño y cuando regreso del baño de hacer mis necesidades, mi madre entra por la puerta, que ella dormía a los pies de la cama donde yo estaba, en un sillón. Había ido a bañarse a la casa y regresaba, y al ver que yo estaba, comenzó a dar grito al cielo. Eres un enfermo. Y a la chica le dijo, te voy a denunciar y te voy a hacer que te despidan y vas a pagar todo. Si le pasa algo a mi hijo, tú vas a ir presa, le dijo. Montó el escándalo. Mi madre, muy mal hablada en ese momento, a mí me dijo, no te quieres ni a ti mismo. Mandó a llamar a los paramédicos, entró el traumatólogo, los paramédicos desesperados, me van a subir a la camilla para llevarme de emergencia, sacarme una resonancia, pensando que ya lo había estropeado todo. Y con una paz, José Luis, una paz y una seguridad, le dije, mamá, Dios me sanó. No, y los paramédicos, tranquilo, que yo puedo solo. No te muevas, me llevaron. Yo sabía, José Luis, que en esa placa iba a salir otra cosa. Y cuando salgo de la placa, le dicen, el médico en su incredulidad, el médico, como muchos creen en Dios, le dice, señora, parece que no sé qué ha pasado, que la máquina parece que no está bien. No sé qué ha pasado, que el chico, por lo visto, la palabra, está con suerte, utiliza la palabra. Está con suerte porque, por lo visto, ya no necesitamos ni operarlo, no sé qué ha pasado. Hay una fisura nada más, que con un corset, usa el corset y tranquilamente el hueso puede soldar. Y yo le dije, no, eso se llama Dios, le dije. Eso es Dios, es bendición. Y el médico se reía y simplemente me tenían ahí, yo tenía que estar en la clínica. Y todos los días, como yo ya me sentía sano, vi la gloria de Dios, yo sabía que eso era Dios, todos los días yo caminaba por el pasadizo. Iban hermanos de remar a verme, del cuerpo de Cristo, de la iglesia, me iban a ver todos los días. Me decían, ¿tú qué haces caminando? Se sorprendía. Yo estoy sano, Dios me sanó. Y caminaba y me llamaban imprudente, los médicos decían, señora, no nos hacemos responsables. Tanto así que me tenían ya hasta aquí, que no podía yo caminar, salía con mi bata caminando, y hasta que yo firmé un acta con mi consentimiento, que yo estaba sano, y le dijeron que yo iba a casa, pero a usar un corset y a estar en cama, que me olvide del fútbol. Y ya te digo, José Luis, que fue increíble porque yo el primer día que salí, que firmé, mamá, me voy a ver a remar a los chicos, que ellos estuvieron conmigo, estuvieron orando. Mi mamá creía en Dios a su manera, desconocía mucho de Dios. No, que el médico tal. Me fui a remar, di gracias a los hermanos, fue increíble y fue a la semana yo volví a jugar al fútbol
donde fue contra todo pronóstico y donde fue mi mejor año. Aquel año equipos profesionales hablaban conmigo, me llamaban. Aquel año salí en los periódicos conocidos en Perú. Fue increíble, hasta tuve propuesta para irme a venirme a jugar a Chipre. Con un entrenador que tuve que ha jugado más de 20 años en Perú, jugó fútbol profesional. Tenía a su hijo en Bélgica y habló conmigo para venirme a jugar un contrato profesional aquí en Europa. Y fue increíble, pero yo le hice una promesa a Dios. Sabía que no podía romperla, que fue entregarle mi vida. Mejor dicho, cuando yo entrego mi vida completamente a Cristo, hice un pacto de santidad con Dios, de entregarle mi vida completamente, la vida me cambió completamente de ese accidente en adelante. Y ahí fue donde, bueno, comienzo a llegarme un montón de propuestas, pero fui fiel a mi pacto. Ahí con este encuentro con el Señor, de repente descubres que las cosas llegan a empezar a cumplirse, que vas llegando a metas, que vas llegando a tus deseos, que tus hambres, tu sed interior empieza a estar satisfecha. Entonces eres fiel a lo que pactas con Dios, a lo que te comprometes con Dios. Pero eso tiene que traer pruebas. Muchas. Eso tiene que traer dudas. Porque claro, ya verte sano, jugando, otra vez hay personas, Cristo dice en la Biblia que sanó a 10 leprosos y 5 se olvidaron de él. La gente viene muchas veces con muchas problemáticas y Dios les sana, les libera, les salva, sí, y enseguida se olvidan. Sí. Bueno, ¿cómo pudiste tú vencer? Porque un hombre joven, de repente, otra vez en la cúspide y ya sano, sí, y que las cosas se van cumpliendo. Wow, José Luis. ¿Cómo se vencen esas tentaciones? Mira, yo te digo una cosa ya es hablar y una cosa es vivirlo. Lo que dices tú, las pruebas fueron tan grandes. Acá hay los que me conocen en Cuerpo de Cristo, en Remar y tal, palparon eso. Pastores han palpado el proceso que me tocó vivir, hermanos aquí de la fe. Fue muy duro porque en realidad hay cosas que hay un momento, como dices tú, que ves el milagro de Dios, pero si tú no te aferras a Dios con todo, te dejas llevar simplemente por la emoción. Y te olvidas y no vives, no concretas el propósito verdaderamente que Dios tuvo. Me tocó vivir ese proceso como niño espiritual. Al ver tanto glamour, tanto tal, con el tema del fútbol, yo comencé ahí un momento que encima hermanos que se congregaban ahí en Cuerpo de Cristo en Perú, hermanos de afuera que congregaban, me decían, oye, qué bendición, es como que ahora sí, ¿no? Cuando tenía las propuestas. Y hay un momento que yo decía, wow. Y hay un momento que comencé nuevamente a ver todo eso, que yo comencé a olvidarme un poco, un momento determinado del milagro. No todo, o sea, al principio sí, estaba fuerte y hay un momento determinado que yo decía, oye, pero si Dios quiere que al final yo esté jugando fútbol profesional y hablando de Él, no lo voy a negar. A mi manera, ¿no? Dije yo, voy a hacer el plan de Dios. Buscando tu argumento. Buscando mi argumento, exacto. Y hay un momento que ya simplemente me di cuenta, lo veía llegar, porque comencé a irme de viaje en su momento, porque retomé con el tema de la universidad, jugando fútbol, comencé a viajar, tal. Y hay un momento que hasta hermanos me decían, oye, ¿por qué no estás congregándote? ¿No has venido al culto de reunión de jóvenes? ¿Qué está pasando? Ah, no, es que estoy de viaje, tengo que cumplir esto, tal. Y hay un mes que no me estaba congregando, por ejemplo, y ya estaba yo ya emocionado por el éxito. Puedo llegar y voy a hablar de Dios y todo eso. Y me tocó vivir en prueba de eso, porque me acuerdo de que en ese tiempo con mi suegro, le digo, tengo una propuesta aquí en Perú de jugar fútbol profesional, solamente tengo que ir a firmar el contrato. ¿Ahora tú solo ya te habías casado? Estaba a punto de casarme, todavía no estaba casado. O sea, que era tu futuro suegro. Claro, mi futuro suegro. Y me acuerdo de que él me dijo, no lo veo, en el aspecto de que te va a quitar tiempo, me dijo. Y así, como que me iba negando, y luego ya estando casado, tengo la propuesta de Chipre, justo unos hermanos lo sabían, oye, qué bien, a Chipre te vas a ir. Y iba a ser 7.000 euros mi sueldo para empezar mensual. Y yo dije, bueno, a mí no, en ese aspecto nunca tuve amor al dinero, nunca fui, dije, bueno, todo para la obra, dije, no me importa, simplemente dije, bueno, voy a cumplir mi sueño frustrado desde niño. Y al final
cuando me acuerdo que subo contento de darle la gran noticia a mi suegro, pensé que me iba a decir, wow, qué bien, ¿no? Lo primero que me dice es, porque yo llevaba un orfanato de niños huérfanos en Perú, junto a mi esposa Sara, de niñas, de más de 30 niñas teníamos en ese tiempo, y me acuerdo lo primero que me menciona mi suegro y me dice, te vas a olvidar de tal, cada niña me fue mencionando, hasta de mi perro me mencionó que tenía de mascota, y los vas a dejar, y así y tal, y me dijo, no lo veo otra vez. Y hay un momento que yo tengo una frustración conmigo mismo y yo diciendo, oye, y un hermano de la iglesia, justo que Dios utilizaba, un hermano X, ¡ay, la parada de los talentos! ¿Cómo es posible que te digan que no? Y tenía un conflicto, una lucha de decir, oye, la parada de los talentos, tú tienes el talento, Dios te ha dado y tienes que hacerlo a través de talento, ¿no? Es más, te vas a arrepentir toda tu vida. Mi familia se entera de tal noticia, me dice, oye, ¿cómo es posible? Y muchas cosas tenía yo, frustraciones, y un momento que yo dije, oye, es verdad, ¿qué está pasando? Y hay un momento que me estaba dejando llevar por mi afán y me estaba olvidando verdaderamente de la esencia, de lo que yo era verdaderamente por Dios y de los milagros, el milagro que Dios hizo en mi vida. Y hay un momento que yo comencé a decir, no, mi suegro está viendo por él, está viendo como padre, pero no está viendo como pastor. Claro. Y comencé a decir, hasta que tanto así, que yo llegué a hablar con el pastor Miguel Díez. Aproveché un congreso que fue y le dije, pastor, yo tengo algo en mi corazón que yo no sé cómo tomarlo. Si tomarlo de Dios o tomarlo, no sé, del enemigo. Y tengo esto. Yo no me voy a ir, me encanta la obra, estoy agradecido con esto, pero yo tengo que tomar una decisión, no sé. Y me acuerdo de que me deja una tarjeta y me dice, mira, solamente cuando llega algo, vamos a conversar, ya hablamos, me dijo. Y por primera vez en mi vida lo puse esto en oración, porque siempre era mi afán, no era Dios. No pensabas en Dios, sino eran tus planes por delante. En mi proyecto, como te digo, como joven, el glamour de decir, oye, ¿qué? ¿Me entiendes? Y quería meter a Dios ahí como que sí, ¿sabes? Tenía que encajar. Claro, como que tenía que encajar en mis planes. Pero al final, justo hablé con este representante y le dije, me sale lo de Turquía, justo para ir a Turquía a jugar aquel año, y hablo con ese tiempo que estaba en el pastor Miguel Maté, que estaba en Perú, y le dije, pastor, me salió esto, para no saltarme la autoridad, ¿no? Dije, y me acuerdo de que me dijo, ¿quieres que te diga algo de parte de Dios? Me dijo, tómalo como una prueba de Dios, si quieres, ¿no? En Turquía vas a ir y te vas a perder. Ahí no tal, porque no hay muchas iglesias cristianas, cómo tú te puedes congregar y eso. Si te sale otro, lo ponemos en oración, si sale otro, lo tomamos de Dios. Yo dije, por primera vez me hicieron caso. Me sentí como cubierto, más lo del pastor. Entonces yo dije, trato hecho, lo voy a poner por primera vez en oración. Y clamé a Dios como nunca, pero sin afán, sin nada. Y hay un momento que no llegaba respuesta y comencé a desesperarme. Y hay un momento que más pensaba en mi día a día, más pensaba en eso. ¿A cuándo? Tanto así que por primera vez siempre me llamaban y por primera vez yo comenzaba a llamar. Al representante, profe, llegó la propuesta, no hay nada. No, pero ¿cómo es posible? Busque, ya comencé a afanarme, pero busque, nada, no llegaba. Y hay un momento que yo decía, ¿pero por qué? Justo ahora cuando ya tengo todo esto. Porque mi esposa nunca estuvo a favor tampoco de estas cosas. Y entonces yo siempre a escondidas y tal. Y al final nunca, y por primera vez, Dios me habló nítidamente, diciendo, mira, yo te he escogido porque mi propósito es esto. Servir a los demás, servir, y yo te voy a utilizar. Hasta por parte de un hombre que me dio una profecía, una promesa. Al final, por primera vez tuve paz en mi corazón, José Luis. En todo ese trayecto de que era así, por primera vez tuve paz en mi corazón. Porque antes tampoco es que lo buscaba, si no llegaban. Y hay un momento que me confundía, como cualquier humano, que no sabes de qué tomarlo, de Dios o tal. Hasta que por primera vez tuve paz en mi corazón y dije, no, voy a centrarme. Y donde, gracias a Dios, doy de que me pudo aclarar el panorama, y al final dije, no, esto es de Dios. Nunca dejé de jugar al fútbol, que es un ocio que me gusta, que en Perú lo hacíamos en un equipo que teníamos del ministerio, y aquí también en España, ¿no? Y gracias a Dios pues pude centrarme, pero en todas las áreas de mi vida, ¿sabes? Y encontraste tu camino. Y encontré el camino, el único. No solamente el camino que Dios te salvó y te sanó, sino un proyecto de vida. Un proyecto. Una realidad. Exacto. Un saber para qué estoy, para qué vivo. Eso es importante en la vida. Muy importante. Porque el problema de los deportistas hoy es que la mayoría, cuando llegan a ciertos lugares de élite,
empiezan a tener problemas muy importantes. De hecho, ha habido una de las cosas que ocurrió en España con la selección española de waterpolo, que fue de las que arrasó en su momento. Casi todos los componentes acabaron muy mal, perdiendo la vida, quitándosela, drogas. O sea, hay un componente bastante raro, porque el deporte es sano, pero sí es deporte. Exacto. Bueno, ¿y qué hace Piero ahora en este tiempo? En este tiempo... ¿Qué estás haciendo? Te podría decir que vivo la cúspide de mi vida. Sé que es un aprendizaje, pero hoy en día, como dices tú, encontré mi camino, encontré mi lugar. Es más, aquí tengo ya 3 años aquí en España y para mí vivo la etapa más hermosa de mi vida, porque por primera vez me siento útil en todas las áreas de mi vida. Espiritualmente, sobre todo, es que me hallé mi lugar. Sirvo en una iglesia, en Cuerpo de Cristo, en Coslada, donde estoy llevando una iglesia, donde estoy involucrado en muchas cosas, con jóvenes, por ejemplo. Tengo esa carga con los jóvenes, ese ministerio en el cual Dios ha puesto, ¿no? en mi familia, en mi matrimonio, ¿no? Mi esposo y yo, gracias a Dios, tenemos esa misma visión, esa carga, ¿no? Y estamos involucrados en lo que es reuniones de jóvenes. Estoy involucrado, por ejemplo, en el tema de lo que es las cárceles. Todo por haber. Ángeles de la Noche. Vamos a dar de comer a gente con problemas de alcohol y drogas, donde les damos palabra de vida, donde gente cada día los rescatamos, ¿no? De lugares marginados. Y me siento útil, José Luis. Me siento útil, siento de que tal vez este ser, que en su momento era un ser inservible, que no valía para nada, hoy en día, gracias a Dios, puedo ser al menos útil para Dios. ¿Y la culpabilidad ha desaparecido? Completamente. Ya que tú tocas ese tema, cierro con esto. Un día tuve, ya estando casado con mi mamá, y ya estando casado con Sara, en un determinado momento fui a almorzar con mi madre. Justo era un día de la madre. Y mi madre me confiesa algo que no te había tocado del tema. Me confiesa me pide perdón. Yo digo, ¿de qué me estás pidiendo perdón, mamá? Toda tu niñez lo que tocó vivir, pero yo te voy a confesar algo. Pero yo no te iba a tener, yo te iba a abortar. Mi madre fue partícipe de unos cuantos abortos y al ver que mi padre era una persona inestable, ella me iba a abortar. Y estando ya en una sala, yo siempre soñaba con eso, estando en una sala de abortos. Nunca entendí desde niño, pero ya hablando con mi mamá me aclaró las cosas. Ella estuvo en una sala de abortos, ya estando para abortar. La amiga que la acompañaba se sintió mal y fue a dar aviso a mi padre. Mi padre, cuando se aparece ahí, le dice, hey, uno más ya no, porque ya habían sido partícipes de como de 3 abortos. Mi madre con mi padre ya no estaban. Había sido una noche que habían pasado ellos juntos y mi padre dijo no. Y mi madre le responde y le dice, ¿tú qué vas a hacer? ¿Qué vas a mantenerlo cuando tú eres un irresponsable? No, déjame a mí. Mi padre por primera vez tuvo pantalones y le dijo, voy a llamar a la policía. Y mi madre salió huyendo del lugar. Y todos sabemos la historia, ¿no? Al final me pudo tener. Y me pide perdón por eso. ¿Y sabes qué? Yo en aquel almuerzo, yo simplemente se me cayeron mis lágrimas y ella me dijo, no llores, pero no debí contártelo. No, es que ya yo sabía que esto iba a ser muy duro para ti. No, es que lloro de alegría, mamá. Porque yo tengo el corazón súper sanado, súper bien. Lloro de alegría, esto no me afecta. ¿Y por qué lloras entonces? José Luis, le dije, lloro porque ni mi padre ni mi madre me escogieron para yo nacer. Me escogió directamente Dios y permitió que yo naciera para servirle. Y me siento que soy su hijo. Como muchas veces miraba al cielo y le decía papá. Y entonces sentí que es eso, de que no había rencor, no había nada en mi corazón, a consecuencia de que entendí que Dios me había escogido. Y que yo era su hijo y él era mi padre y que no habían culpas y que mi madre simplemente había caminado a consecuencia de no tener luz en su vida. Y mi padre también, yo no podía juzgarlos y por eso es que hicieron las cosas como lo hicieron, ¿no? ¿Has perdonado a tu padre y a tu madre? Completamente. Es más, los amo y soy, se podría decir, ese hijo que la honra cada día. Todos los días hablo con ella, la honro en todos los aspectos y la amo con locura. Hoy en día, y es más, me la gané para Cristo. Gloria a Dios. Porque mi madre era una persona incrédula, tenía la esclavitud de creer en Dios,
pero amante de ir a los brujos, a florecimiento, que me han hecho daño, y viví esclava a eso. Y me hizo una guerra cuando yo entré a los caminos de Cristo tremenda. Al final venció el bien. Amén. Y me la gané para Cristo y se podría decir que soy su padre espiritual. Cada día oro con ella, le doy palabra, le animo y soy su padre espiritual. De hijo has pasado a guía espiritual, a padre espiritual. Estamos ya al final, Piero. Me gustaría, ahí esa es tu cámara, que dijeras algo a las personas que han pasado o están pasando por la misma situación que la tuya. Decirles que nunca se sientan menos, de que siempre hay esperanza. Vivía perdido, vivía en tinieblas, es más, iba a ser partícipe de un aborto, no iba a existir, tuve el accidente que tuve y al final tal vez para frustrarte, ¿no? Y para decir que la vida no tiene sentido. Pero ¿sabes qué yo te digo? Hay esperanza. Y la esperanza se llama Jesucristo. Jesucristo, abre la puerta de tu corazón simplemente. A mí se apareció y no perdí la oportunidad, pero para nada. Ni bien se me manifestó, me agarré a su promesa y me sujeté a Él y vi la grandeza de Dios. Y siento que ese ser que no valía nada, hoy en día puedo ser valioso en las manos del Señor, porque Él es quien hace su obra. Y así que todo dolor, toda angustia, todo vacío, yo te digo una cosa, se va a desaparecer, porque Él vino a traer paz, Él vino a traer gozo. No te descuides, busca a Dios mientras pueda ser hallado, que verdaderamente va a traer vida a tu vida. Gracias, Piero, por estar hoy de corazón a corazón, por abrir el tuyo al corazón de nuestros oyentes. No, muchas gracias a ti, José Luis, y es la primera vez que me toca dar mi testimonio, mi vida, y la verdad que es un privilegio que más que a ustedes que cumplen un buen trabajo de poder ser luz a muchas personas que viven pues en tiniebla. Gracias. Amigos oyentes, este es el testimonio de corazón a corazón, de alguien que ha oído quizás como algunos de ustedes no vales para nada, o desde muy niños sentirse culpables de cosas que no entienden, que no asimilan, que en realidad son los mayores los que están echando sobre los niños una culpabilidad y una forma de vida que no pueden soportar. Niños abandonados, dejados, porque los padres no tienen tiempo, no quieren, tienen demasiadas relaciones extramatrimoniales o simplemente hijos que están fuera del matrimonio porque ni hay familia y se encuentran derivados simplemente a la amargura, abandonados quizás en brazos de abuelos que ya a su edad lo único que pueden dar es un poco de cariño y algo más. Personas incompletas. Quizás también es una de las personas que en medio de toda esa selva de frustraciones se encuentra frustrado, se encuentra roto y dice, bueno, ¿qué hago yo aquí? Bueno, pues hay una palabra de esperanza. Piero, en un hospital, frustrado la vida, frustrado su caminar, con una Biblia en las manos encontró un milagro. Dios le ama a usted y quiere hacer con usted también un milagro de vida y de salvación. Jesucristo le dice, el que viene a mí, yo no le echo fuera. Sea cual sea su carga, sea cual sea su situación, Jesús hoy no le va a culpar. Jesucristo se muestra para usted como el Salvador de su alma. Deje sobre Él todas sus cargas, sus frustraciones, todos sus desencuentros y sus amarguras. Con falta de amor, falta de perdón y con mucha amargura, la vida es muy dura, no es soportable. Pero Dios tiene un camino nuevo. De hecho, Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Escoja a Jesús, porque tendrá un camino, tendrá una verdad y tendrá vida eterna. Este es el mensaje de corazón a corazón para todos ustedes. Y como siempre, antes de despedirnos, permítanme que juntos hagamos una oración. Padre, te damos gracias por el testimonio de Piero. Sí, sí. Gracias por la realidad de un Dios eterno, glorioso. Tú vives, Señor. Sí, estás por encima de las teorías, de la filosofía. Estás por encima de las mentiras, de la idolatría, también del consumismo. Tú eres un Dios vivo y eficaz, Señor. Estás viendo cómo este mundo que nos diste y nuestras vidas que nos entregaste, las rompemos, las destrozamos, nos atacamos unos a otros y que somos a la vez víctimas de muchos daños y a la vez también los hacemos. Sí, te pido en el nombre de Jesús que bendigas las personas que ahora mismo están viendo y escuchando este programa.
Apiádate de aquellos que están en situaciones similares a las que vivió Piero, Señor. Personas desechadas de su familia o personas que nunca han sido valoradas y es más, han sido simplemente apuntadas con el dedo por otros. Pero Jesús, tú eres el Cristo del perdón y del amor. Pido ahora que el Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, actúe con poder a través de esta emisión, a través de este programa, a través de la radio, de los medios y de las redes, para liberación. Sea liberado el que está en angustia, sea sanado el que está herido, Aleluya, sea, oh Dios, aleluya, bendecido con paz aquel que está con temores, sea rescatado de la muerte el que está perdido, sea sanado de enfermedad el que está enferma. Señor Jesucristo, tú eres el mismo, ayer, hoy y por los siglos. Podemos pedirte a ti, porque estamos delante, no de un ídolo, no de una filosofía, no de una estampita. Estamos delante de un Dios que es espíritu y que es verdad. Y en el nombre de Jesús, Padre, pedimos que tú obres, que uses este testimonio para honra y gloria de tu nombre. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, Señor Jesús. Amigos oyentes, gracias por estar ahí. Esto es De Corazón a Corazón. Les habló José Luis Sanz. Les espero en el próximo programa. Dios les bendiga.